Buenas noches, hermanos, amigos, hasta donde las señales o los medios, las redes están llegando. Es una bendición que nosotros también podamos hacerlo. Y esto es posible porque usted también es parte de este estudio bíblico. Hoy iniciamos el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Estamos tan solamente a 3 capítulos, porque hoy iniciamos el 19, y estamos a 3 capítulos de finalizar el libro, el Evangelio de Juan. Evangelio del cual hemos dicho, y vamos a volver a recapitular un poquito, Evangelio en el cual encontramos incidentes, datos característicos o únicos del Evangelio. No los encontramos en otro Evangelio sinóptico. Y para citar 3 ejemplos. El primer milagro de Jesús se narra en el Evangelio de Juan. Por otro lado, la resurrección de Lázaro, usted no la encuentra en ningún Evangelio sinóptico, sino solamente en el Evangelio de Juan. Y por el otro lado, otro dato interesante del Evangelio de Juan es acerca de las 7 declaraciones que Jesús hace acerca de yo soy, yo soy, yo soy, 7 veces. Y el único que lo muestra es Juan. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿por qué Juan? Y la respuesta aparentemente es sencilla. Para quienes ya lo sabemos, lo hemos venido estudiando, lo hemos aprendido, nos lo enseñaron o preguntamos, que es uno de los mejores casos acerca del aprendizaje. No hay aprendizaje si no preguntamos. Por eso es que en las universidades, en las escuelas, nuestros maestros en los niveles académicos que Dios nos ha permitido cursar, escuchamos en algún momento que los maestros nos preguntaron, ¿quedó todo claro? ¿O no quedó tan claro? Y algunas veces cuando se preguntaba esta expresión en labios de los catedráticos o maestros, los alumnos no decíamos nada. Y ese silencio solo podía perpetuar el significado de 2 cosas. O se había entendido todo o no se había entendido nada. Así que el Evangelio de Juan tiene la característica de que explica cosas que no están en otros pasajes. Así que en el capítulo 19 vemos que, yo tengo siempre a la vista para estudiar con ustedes 5 versiones. King James, que casi no la uso porque, tendríamos que predicar un poco en inglés y para serles honesto, no lo vamos a hacer. Tendríamos que aprender bien el idioma. Entonces uso la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la NBI y la versión Dios habla hoy. Hoy tengo aquí en mi mano, a mi alcance, tengo otra versión. Esta versión, que es la de Enduring Word, o más bien creo que este es un... esta es una explicación que también el Evangelio nos da. Bien, para ir más rápido, porque el tiempo es oro, dijo alguien, y mi maestro decía que el tiempo es oro, patas de elefante y plumas de avestruz. Porque el tiempo pesa cuando no se utiliza y vuela como las avestruces, que aunque tal vez pensaríamos que las avestruces no vuelan, y realmente no vuelan, pero sí corren a la velocidad de ellas. Estando entonces en el inicio del capítulo 19, vamos a ver cómo Jesús es condenado. Ya está siendo condenado. Todo el capítulo 18 ya vimos que Jesús está siendo condenado. Entonces dice la Escritura, y voy a ir a la versión de la Biblia de las Américas. Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y le azotó. Por supuesto que no fue Pilatos, ¿verdad? Sino más bien los soldados que le trajeron y la orden que él da, y le azotaron. Y los soldados
tejieron una corona de espinas, la que pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Y cuando hicieron esto, le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y diciendo esto, entonces Pilato, la gente otra vez está molesta, está totalmente molesta. Cuando vemos en este pasaje que Jesús está siendo azotado, vemos que bueno, disculpen, vamos a reanudar la enseñanza de esta noche. Alguien estaba llamando y entonces quisiera solicitar que, bueno, nunca hemos tenido esta dificultad de que si alguien nos llama, le contestamos el martes. Va a ser difícil que yo le conteste porque estamos en este estudio. Así que disculpas a todos los que ya estaban en el estudio. Volvamos entonces a lo que estábamos recordando de lo que ya vimos la semana anterior. Ahora estamos viendo que Pilatos entonces toma a Jesús y después que le azotó, Jesús se había dicho que no había encontrado ningún delito en él. Esto lo vemos en el capítulo anterior, en el verso 38. Sin embargo, ordenó este severo castigo. Fue tan severo, alguien podría calificarlo hasta de brutal, porque le castigaron como una persona que había hecho un delito, y la verdad, no le habían encontrado ningún delito. Pero pareciera que Pilato le está tratando de hacer un favor a Jesús y le dice: mira, yo no quiero hacer esto contigo. Pero entonces cuando Pilato viene y lo pone nuevamente, él dice: aquí el hombre. Y entonces, veamos el verso 6. En el verso 6 dice la Escritura: entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: crucifíquenle o crucifícale, porque se referían a que el que tenía que haber dado la orden era Pilato. Crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Era normal, como dijimos anteriormente, que en esta época se soltaba a un preso. Y la semana pasada tal vez fui muy escueto al mencionar poco acerca del delincuente Barrabás, que está a punto de ser suelto. Pero vamos a continuar la narración del capítulo 19. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos un rey, y según esa ley, él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Y Jesús no estaba pretendiendo ser el Hijo de Dios. Es como usted sabe que su papá, su mamá, han dado testimonio de que usted es su hijo. Y si por las dudas, diríamos hoy en esta época de tanta tecnología y que ayuda, por supuesto, ante la duda de cualquier hijo o de cualquier otra persona, si su hijo es su hijo o usted duda que sea también el hijo de su papá o de su mamá, entonces un examen de ADN sería la respuesta o la ayuda. En este caso, cuando ellos están diciendo que ellos tienen un rey, por supuesto están tratando de decir que Jesús no era el rey y que entonces debían de hacer un chequeo o deberían de revisar bien acerca de que el rey que tenían
En este caso, leámoslo de nuevo, dice, y los judíos respondieron, nosotros tenemos un rey. Y bueno, para corregir bien esto. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Porque no solo están refiriendo que ellos tienen a quién darle cuenta, sino más bien están diciendo nuestra ley, o según nuestra ley, no rey, quiero rectificar, según nuestra ley, no rey, esa ley nos dice que debe de morir porque pretende ser hijo de Dios. Así que yo no pretendo ser hijo de Roberto y de María Luisa. Ellos me concibieron. Tengo el tipo de sangre de uno de mis padres. Y eso me da la seguridad de que soy hijo de Roberto y de María Luisa. Jesús tenía la evidencia de que Él es hijo de Dios porque fue enviado por el Padre. Él aceptó el desafío de que solo de esa manera los seres humanos tendríamos la seguridad de salvación. Entró de nuevo entonces al pretorio, Pilato. Cuando oyó estas palabras se atemorizó aún más acerca de que tenían una ley. Y entonces Pilato, pues ya sabemos que tenía cierto temor. Es curioso. Yo voy a mencionar aquí dos cosas para retroalimentar. Es curioso porque Pilato había sido un cruento y terrible general en la guerra. En las guerras a donde había él sido enviado, él había sido un terrible general. Sus órdenes se cumplían no solo a la orden de su voz, sino a la punta de la lanza o al filo de la espada. Y es curioso que ahora ante un tumulto de personas que realmente era un grupo pequeño. Y aquí voy a decir esto por un lado con cuidado, pero por el otro lado tenemos que decirles la verdad a todos ustedes. Pero hoy las naciones se atemorizan ante grupos minoritarios. En nuestro país, como seguramente en muchos otros países centroamericanos del orbe o de la América Latina, e incluso en cualquier parte del mundo se da esto, que ante situaciones que no tienen claridad con la ley, o que incluso hay algunas leyes que se están tratando de levantar para apoyar a ciertos grupos, esos grupos son minoritarios. Pensemos, el grupo LGTB. Para no entrar en detalles de decir qué significa LGTB y toda la cosa, usted sabe que estos son grupos que están tratando de que en los congresos de sus países se hagan leyes a favor de ellos porque, entre comillas, ellos dicen tener derecho. Ellos no tienen derecho de nada porque han violentado la ley más importante, que es lo que Dios ha escrito acerca del hombre y de la mujer. Déjeme decir esto. Cuando Dios puso a Adán y le dio una compañera, no le dio a un compañero para vivir con él, le dio a una mujer. Entonces, la ley decía que si alguien se pretendía algo en particular, había que someterlo ante esa ley. Y ellos están diciéndole a Pilato, tenemos una ley que lo atemorizó, y esto hizo que él entrara de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Verso 10. Pilato entonces le dice, ¿a mí me hablas? A mí me hablas. O sea, le está requiriendo. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús entonces respondió, ninguna autoridad tendrías si no fuera o si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este,
no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone a César. O sea, le está diciendo, si tú haces lo que quieres, te vas a oponer al César que fue el que te puso en esta posición. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, y que en el hebreo quiere decir Gabata. Y en ese día era la preparación de la Pascua y era cuando es ya la hora sexta. Eso significa que es el mediodía. Perdón. Y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Porque si ellos estaban diciendo que él se proclamaba rey, entonces les dice, bueno, entonces el rey de ustedes. Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Tremendo. Si esto lo aplicáramos el día de hoy, mucha gente que se somete de una manera sin temor de Dios, sino más bien un sometimiento por intereses personales y absurdos incluso, entonces dirían que el presidente es el rey, como ha sucedido en nuestro país, que le han dado tanta autoridad como sucede en otros países. Para no mencionar nombres o presidentes, porque algunos podrían sentirse ofendidos, entonces me voy a ofender a mí mismo como guatemalteco y tal vez como un poco menos nacionalista. Sin embargo, no todos están de acuerdo siempre con sus presidentes. Pero estos estaban de acuerdo con un representante que realmente no era el que vivía con ellos, pero que sí daba las órdenes en toda la región de Europa y lo conquistado en el Oriente Medio y en la parte norte de África, los países que había conquistado Roma. Y ellos eran sometidos al César o a las leyes del César por los impuestos que tenían que pagar. Si los judíos tuvieran que haber dicho que tenían rey, tenían que haber dicho que era Anás o que era Caifás. Pero resulta que dijeron que era César. ¡Qué terrible! Si a usted le preguntaran, ¿quién es el rey al que usted reverencia o al que tiene como rey? Usted tendría que decir que realmente es Jesucristo, su rey. Jesucristo es nuestro rey. Ellos no lo tratan, no lo quieren como rey. Así que por eso Jesús fue azotado por Pilatos. La orden que dio fue una práctica. Este azote que él recibió no es parte de la ley judía, era parte de la ley romana. Así que ante alguien que, bueno, no tiene un delito, bueno, mire, para que este hombre entonces, si se dice rey o anda por ahí hablando de más, supongamos que eso era lo que podían haber pensado, démosle una buena azotada y suéltenle y ojalá con eso aprenda. ¿Sí? Cuando era niño, cuando era bastante niño, entre unos 8 o 10 años, recuerdo, acá en la ciudad, a las personas que se encontraban totalmente en estado de embriaguez, en las calles, tirados, había una patrulla, que en algunos otros países también la conocen con ese nombre, o realmente también acá en nuestro país se adoptó ese mismo nombre que en otros países, la perrera municipal. Aunque la perrera municipal sí era para recoger perros, pero acá en nuestro medio era la perrera municipal, tenía que ver con recoger a los borrachos. Y eso era tremendo, porque entonces llevaban a varios. Yo miré muchas veces gente siendo llevada en esa patrulla que realmente era un cajón metálico con una puerta
de presidio prácticamente, y uno miraba a la gente que iba allí en estado de ebriedad y que eran llevados a la cárcel. ¿Por qué hacían eso? Para que realmente la gente que bebiera entendiera que si seguían bebiendo o que hacían escándalo en las calles, se los iban a llevar presos. Y allí pasaban varios días. No recuerdo cuántos, yo era niño. Tendría que haber investigado o preguntándole a algunos cuantos. Pero posiblemente algunos, incluso algunos de nosotros pudimos haber tenido algún pariente que experimentó eso. Y entonces ahí eran llevados a la cárcel para que se les quitara o por lo menos les daban el susto de su vida por estar en escándalos en la vía pública o por incluso estar en estado de ebriedad, los llevaban a la cárcel. Y su pago era ese. En este caso, Roma tenía un pago para los que podían estar molestando allí en las calles. ¿Y cuál era? El ser azotados. Era un castigo fuerte. Sin embargo, esta flagelación que a Jesús le hicieron fue una flagelación bastante severa, porque era un látigo hecho de muchos hilos de cuero, y en las puntas en el centro y en el final de esas puntas de cuero habían pedazos afilados de hueso que al golpear, por supuesto, lo que hacían era romper la piel, la carne. Muchas veces esos pedazos de hueso, dependiendo de la fuerza del encargado del azotamiento, golpeaba fuerte y era realmente una herida terrible. Ahora, esa flagelación a la que Jesús fue sometido en la época romana tenía tres propósitos. Y el primero de ellos era para castigar a los prisioneros y para obtener confesiones de crímenes que posiblemente habían cometido. Así que al hacer esto con Jesús, la pregunta de Pilato es: ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu crimen? Por el otro lado, esta flagelación tenía también el propósito de que era utilizada no solo para hacerlos confesar, sino para debilitarlos. Y al llevarlos a una debilitación física, la víctima pudiera o confesar o morir rápidamente. Pilato entonces esperaba que este castigo que le proporcionaron a Jesús fuera suficiente para que él pudiera decir la razón por la cual es enviado ahí, o la otra, para que también los que lo llevaron estuvieran tranquilos y dijeron: bueno, ya por lo menos se le castigó, y que este hombre pueda entonces entender que si sigue diciendo cosas como que es el Hijo de Dios, bueno, con una azotada se le va a quitar el deseo de seguir hablando. Segundo, la víctima de este severo castigo era atada en una posición inclinada en la que su columna baja era golpeada con varas. Entonces, por un lado era azotado, por el otro lado, de la región lumbar hacia el coxis, por la parte de la espalda, él era azotado con varas. O sea, no era suficiente solo el látigo. También lo azotaron o lo golpearon con varas. Y es interesante que estas varas con las que lo azotaron también no solo eran varas, no son varas de madera, eran unas varas que incluso estaban forradas con cuero, pero que realmente eran pedazos de metal. Eran barras. Digamos, era como que alguien tome una varilla de construcción y la forre de cuero y lo golpeaba. O sea, el golpe era terrible. Y literalmente lo que hacía era dejar la piel morada. En medicina
al término morado, inflamado, tiene, tiene su característica del por qué se le llama un hematoma. Entonces provocaron en Jesús, en su espalda, rupturas de su piel, de sus músculos. Arrancaron pedazos de su espalda, pero también moratearon o dejaron morados en su baja espalda. Y estos hematomas realmente son los músculos prácticamente siendo rotos y los músculos por dentro sangran. Un moretón, un golpe en el ojo, cualquier golpe que a uno se le pone así como un moretón, es sangre que se derramó debajo de la dermis, epidermis y de las 3 capas de la piel subcutánea. Son golpes subcutáneos. Pero no fue suficiente. También entretejieron, dice, una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Y luego se burlaron poniéndole un manto o poniéndole un capote de color púrpura, y que cuando hicieron todo esto, imagínense, está azotado de la espalda, está moreteado, lo golpearon, aquel soldado que golpeó a Jesús ya desde el patio de Anás, o en el patio de Caifás o Anás, allí ya le habían golpeado. Ahora también no fue suficiente, y ahora ponen una corona de espinas en su cabeza. He dicho esto antes y seguro otros predicadores que usted habrá escuchado o tendrá la oportunidad de escuchar, pero la corona de espinas no solo fue una burla de que era la corona del rey que estaban ellos allí, ante el rey que estaban, sino que también esto tenía el propósito de lastimar y lacerar su piel, su cuero cabelludo. De las partes de todas nuestras partes, todo nuestro cuerpo, al ser lastimado, va a reaccionar. Y va a reaccionar de diferentes maneras dependiendo del lugar o el tipo de piel. Por ejemplo, no es lo mismo que a alguien le golpeen en el ojo que le golpeen en un brazo. En ambos puede salir moretón, claro que sí. Pero el más difícil de que sane pronto será el golpe del ojo. Porque aquí hay menos piel, hay menos músculo, bueno, menos piel no, piel hay, pero hay menos músculo y está más la piel casi sobre poca, piel menos grasosa, de una piel más delgada, una piel diferente. La piel de nuestro rostro no es la piel de la planta de nuestras manos o de los pies. La piel es distinta y entonces los soldados, cuando entretejieron esta corona de espinas, lo hicieron para ponerle una corona y burlarse de él. Pero cuando la clavaron sobre su cabeza, la piel del cráneo reacciona diferente. Y él, de seguro, su cabeza se deformó. Así que era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dice Pilato. Y ellos dicen, no, fuera, no lo queremos, tenemos un solo rey. Y los principales sacerdotes respondieron, verso 15, no tenemos más rey que el César. El César se había convertido en el rey. Y ellos querían ser libres del imperio romano. O sea, es contradictorio. Si una contradicción usted puede encontrar en la Biblia, de las cuales mucha gente dice, es que la Biblia tiene contradicciones. No. Esta sí es una verdadera contradicción, porque ellos esperaban un rey que los librara de la opresión de su época. Y ahora que este rey los podía librar, y no solo de la opresión, sino más bien del pecado, que es la opresión más terrible que el hombre puede experimentar. Porque podemos estar siendo presionados y sometidos a ciertas situaciones como las que en esta época hemos sido sometidos, mascarilla al salir. Hoy estuve yo en un lugar en donde no aguantaba ya la mascarilla, así que me la retiré por un instante. Pero de inmediato me vio un
un policía de seguridad del centro comercial y no me di cuenta en qué momento venía y cuando ya lo vi cerca ya entendí que venía para tápese, cúbrase la nariz. Usted me diría, es que sí que es irresponsable, pero eso es una presión, eso es algo de lo que usted y yo no deberíamos de permitir. Bueno, entonces, por respeto y para no entrar en conflicto, ¿verdad?, me puse nuevamente la mascarilla. Entonces, este mundo está sometido a situaciones de presiones que ahí sí aceptamos. Pero cuando tenemos la oportunidad de ser libres por el mensaje del Evangelio, por la intervención salvadora de Cristo, por su sangre que es el mérito por el que Jesucristo nos acercó al Padre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el derramamiento de su sangre que ya estaba, miren, aquí ya Jesús estaba experimentando el derramar sangre, ¿sí? Derramando sangre en su cabeza, en su espalda, sus lomos, seguramente en el proceso que está por continuar para ir a la cruz del Calvario, y cayó muchas veces por el peso de la cruz o por los azotes que seguían dándole. El momento en el que fue llevado a la cruz del Calvario fue tremendo, porque ni siquiera fue temprano, fue a mediodía cuando los rayos del sol están lo más candente o los rayos están más fuertes. Entonces, ahora que ellos dicen que no tienen más rey, sino que es César, es una gran contradicción. Jesús es el rey de reyes, pero ellos, en lugar de abrazar a Jesús como el rey que les traía buenas nuevas de salvación, ellos ahora dicen que su rey es César. De él se querían librar por los impuestos y por tantas cosas que el imperio romano tenía sobre los países conquistados, y ahora ellos dicen que César es el rey. Eso sí que de veras es una contradicción, es risible, no es entendible. Sin embargo, ellos, los principales sacerdotes, tienen a César ahora por rey. Así que entonces les entregó a ellos para que fuera crucificado. Así que Pilato no hace más que lo que ya sabemos, que lavándose las manos dijo: no tenga yo nada que ver con este justo. También se lo había anticipado su esposa Claudia. Y ahora Pilato le entrega. Verso 17. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron con él y a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús Nazareno, o Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. ¿Y qué decía en ese rótulo? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero entonces, otra vez, estos ya ven que Jesús está siendo crucificado y aún así todavía están molestos porque le pusieron un rótulo en donde Pilato mandó hacer esta inscripción. Y cuando los principales sacerdotes se dan cuenta de esta situación, le decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los... Entonces, perdón, voy a releer. Dijeron a Pilatos, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Entonces Pilato responde: lo que he escrito, he escrito. Así que, en otras palabras, no me manden a cambiar de opinión, porque lo que yo escribí, ya lo escribí
y así queda escrito. ¿Qué era la escritura que estaba ahora allí? La escritura que decía Rey de los Judíos. Así que ante toda esta situación, volvemos al texto, en donde nos damos cuenta que Pilato respondió: he escrito lo que he escrito. Y entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes en una para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Vamos a detenernos acá. Y en este caso, tengo aquí una nota. Vamos a ver qué es cuando se habla acerca entonces de que era el rey de los judíos, lo podemos encontrar también dicho en el capítulo anterior, versos 33 y 34. Pero también escribió lo que decía que era el crimen que Jesús había hecho, en el verso 15 del capítulo 18. Muchos de los judíos, cuando leyeron este título, que fue crucificado cerca de la ciudad, y eso les dio el chance de que al haber sido crucificado cerca de la ciudad, se dieron cuenta de la escritura. Si Jesús hubiera sido crucificado mucho más lejos de la ciudad, no se hubieran dado cuenta, pero ellos estaban atentos. Miren, si ellos estuvieron atentos al ministerio de Jesús, estando él entre ellos predicando en sus sinagogas y de día, y nunca dijo nada a escondidas como Jesús mismo se los dijo, ellos no iban a estar contentos en saber que Jesús iba a estar, como decimos a veces acá, iba a estar muerto, bien muerto, y hasta estar ellos seguros de que Jesús iba a estar muerto y bien muerto, ellos no iban a descansar. Así que nos damos cuenta que el texto lo que nos está diciendo es que ellos fueron, bueno, según el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos y Lucas también nos describen la pasión y muerte de Jesucristo de una manera más dramática también. Juan no entra tal vez mucho en estos detalles, sin embargo, es precioso que nos demos cuenta que Jesús ahora, por causa de sus pecados y mis pecados, y nuestros pecados y los pecados de todo el mundo, Él fue llevado al monte llamado del Gólgota para ser crucificado fuera. Se dice que los grandes criminales y los delincuentes de esa época no morían dentro de la ciudad fortificada, hablando de Jerusalén, sino que eran crucificados fuera. Y esto también sucedió con muchos profetas de la antigüedad, que también los mataron fuera de Jerusalén, como delincuentes. Por eso Jesús, en determinado momento, cuando Él llegó a su tierra para querer hacer milagros y maravillas y hablar del mensaje del Evangelio y de la razón por la cual estaba entre su pueblo, sus propios coterráneos no le creyeron. ¿Y qué dijo Él? Bueno, nadie es profeta ni en su propia tierra. Eso hablaba acerca del rechazo que iba a tener Jesús aún de su propia raza. Y aquí estamos viendo que ese rechazo fue terrible. Los mismos religiosos. De eso vamos a hablar la próxima semana. Cómo el celo que debía de consumir a los religiosos de su época por la casa del Señor, nunca la tuvieron. Tuvieron que ver que Jesús en determinado momento, como lo vimos ya aquí en el Evangelio de Juan, Él tuvo que sacar a los cambistas, a los vendedores de palominos, a los que cambiaban dinero, porque como ya el templo se había convertido en un gran negocio inventado por la familia herodiana, entonces, ni modo, era un negociazo, era un negocio estatal prácticamente. Y de eso en los países no nos escapamos, hay negocios estatales en donde el pueblo solo mira, el pueblo solo tiene que aceptar. Pero el mensaje de Jesucristo nos enseña que nosotros debemos de buscar hacer lo que es justo,
Y Jesús ahora está en el monte Calvario, haciendo lo que según su Padre era justo. Pero lo que vemos nosotros es que el inocente, Jesucristo, está padeciendo un castigo injusto para que nosotros fuésemos justificados. De allí que esta noche quiero despedirme con esta palabra. Demos gracias a aquel que siendo justo se hizo injusto, confundido entre delincuentes, muerto entre delincuentes verdaderos, habiendo sido puesto libre entre un sedicioso asesino Barrabás y a un Jesús inocente. Y la gente dijo, crucifíquenle. Si usted tuviera que escoger entre Barrabás y Jesús, seguro que usted me dice, no hombre, yo escojo a Jesús. Pero la gente escogió Barrabás y el día de hoy la gente sigue en esa misma actitud, escogiendo a aquellos que en lugar de traerles esperanza o fe en sus vidas, están dando sus vidas en postor o al postor del mejor deseo del placer o del pecado más atractivo versus el camino angosto que Jesús nos ofrece. Que el Señor bendiga su palabra. Que esta meditación o esta reflexión que hacemos juntos traiga tanto para usted como para mí el entendimiento de que necesitamos volvernos a Dios, entregarle nuestra vida a Jesús y permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Nos vemos la próxima semana.